¿Te imaginas que vas a bordo de un avión y de pronto estás tú viajando con el grupo de amigos o compañeros de trabajo, van a un viaje de negocios y de pronto ves que se abre la cortina de primera clase, tú vas en clase ejecutiva y sale una sobrecargo con una cara horrible, descompuesta totalmente la cara? Y dice: estimados señores, estamos en serios aprietos, dificultades. Acabo de entrar a la cabina del avión para dejarle el desayuno a los pilotos y ¿saben qué? No hay pilotos en este avión. Busqué en el baño de primera clase, no están los pilotos. Miré los sillones de primera clase, ¿saben qué? Todos están vacíos, los pilotos no están ahí. Ya fui a hacer un recorrido al avión, no encontré a los pilotos. Señores, este avión se está conduciendo en piloto automático. Mis dos compañeras sobrecargo no están. Cuando cargamos el avión en el aeropuerto teníamos 160 pasajeros y ahora solo cuento 24. Señores, está pasando algo. Y tú empiezas a ver, miras al lado, tus compañeros, algunos no están, otros sí, y dices: ¿qué estará pasando acá? Ves hacia abajo y dices: esto se va a estrellar. ¿Te imaginas estar en tu oficina frente a tu computadora y le preguntas algo al compañero de al lado y el compañero de al lado no está? Y dices: ¿y qué se hizo si acaba de estar acá? ¿Te imaginas estar en el culto acá en la iglesia bíblica de Guatemala y de pronto ves a los lados y la mayoría de sillas vacías y tú dices: ¿y qué pasó? ¿Y dónde están? ¿Pero dónde? ¿No vi salir a la gente? El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia será así, en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro hermano Charlie leía la porción bíblica de San Mateo 24. Por favor, mantén abierta la porción de San Mateo 24 y ve ahora con tu vista al versículo 36 y escucha lo que dice: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Escucha cómo será, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La mayoría de los cristianos de todas las épocas, desde la iglesia del primer siglo, cuando Jesucristo asciende a los cielos y empieza la iglesia en el libro de Hechos, la mayoría de los cristianos desde aquel día hasta hoy creemos en tres cosas importantes. La primera, el primer aspecto en que todos los cristianos estamos de acuerdo es que habrá un tiempo de gran tribulación en el mundo como jamás se ha vivido. El segundo aspecto en el que todos estamos de acuerdo es que después de la tribulación, Cristo regresará para establecer su reino. Y el tercer aspecto en el que todos estamos de acuerdo es que habrá un arrebatamiento de la iglesia. Ahora, la pregunta surge aquí: ¿cuándo será el arrebatamiento en relación a la tribulación? ¿Cuándo será? Quiero decirles que hay tres posturas teológicas, las cuales se comparten en todo el mundo, y las tres tienen sustento bíblico, pero además las tres tienen algunas fallas que no sustentan bíblicamente. Entonces, ¿cuándo será? Unos dicen que el arrebatamiento será antes de la tribulación. A esa postura teológica se le llama pretribulacionista, o dispensacionalista. Otros dicen que el arrebatamiento de la iglesia será a la mitad de la tribulación. Si la tribulación dura 7 años, a la mitad, al 3 años y medio será el arrebatamiento. Esa posición se llama
meditribulacional. Y otros dicen que el arrebatamiento será al final de la tribulación, después de los 7 años. A esa posición se llama post-tribulacionista o se llama amilenialista. Muy bien. Todos estamos de acuerdo en que habrá un arrebatamiento. Lo que la Escritura no aclara es cuándo será en relación a la tribulación. Miremos lo que dice San Juan 14, 1 al 3. San Juan 14, 1 al 3. Veamos esta porción de las Sagradas Escrituras. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos damos cuenta, Cristo dice: os tomaré a mí mismo. ¿Qué está diciendo? Me los llevaré conmigo. Os tomaré a mí mismo. Ahora miremos lo que dice primera carta de Pablo a los Corintios, primera Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Primera Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien, miremos lo que el apóstol Pablo escribe en esa primera carta a los Corintios. Dice Pablo que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nuestros cuerpos serán transformados a cuerpos incorruptibles. Ahora, vamos a ver lo que el mismo apóstol Pablo escribe a otra iglesia de Tesalónica. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien, el apóstol Pablo nos está diciendo que seremos arrebatados aquí en Tesalonicenses. En Corintios dice que seremos transformados. Jesucristo dijo: no se turben, donde yo estoy, ustedes también estarán conmigo, yo me los llevaré conmigo, os tomaré a mí mismo. Muy bien, en síntesis, nos podemos dar cuenta que habrá un arrebatamiento, que Cristo nos llevará, que Cristo quiere que estemos con Él. Ahora, ¿cuándo será? Ese es el problema. Teológicamente ese es el problema. Los eruditos bíblicos, los grandes teólogos desde el primer siglo, pasando por toda la reforma protestante hasta nuestros días, no han encontrado un punto en el cual todos estén de acuerdo en el momento del arrebatamiento. Así que hoy vamos a ver esos 3 puntos teológicos. Empecemos entonces viendo la posición pretribulacionista. Abróchense los cinturones, vamos a ver qué creen los pretribulacionistas. Aquí está. Un buen porcentaje de cristianos alrededor del mundo cree en un rapto antes de la tribulación. ¿Se recuerdan la película de Nicolas Cage, Dejados atrás?
El cine llevó a la pantalla grande a Nicolas Cage con la película Dejados Atrás, y entonces esa película tiene una posición pretribulacionista en donde dice que el rapto de la iglesia será antes de la tribulación. Muy bien, esta posición dispensacionalista tiene bastante sustento teológico y bíblico. Veamos esto. El pretribulacionismo enseña que el arrebatamiento de la iglesia será antes porque simplemente la iglesia no está destinada para la ira de Dios. En ese momento, la iglesia se encuentra con Cristo en el aire, y aquí en la tierra, dice esa posición teológica, empiezan los 7 años de tribulación, la gran tribulación horrible. Esa posición considera que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo está diferenciada por 7 años. El arrebatamiento acá, tribulación de 7 años, y segunda venida de Cristo acá. La posición pretribulacionista considera lo siguiente: que el rapto de la iglesia, Cristo desciende, pero no hasta la tierra, sino en las nubes, y la iglesia es arrebatada y encontrada con Cristo en el aire, como dice la Biblia, ¿no? Y luego la iglesia sube a las bodas del Cordero, que duran 7 años. Eso dice la posición pretribulacionista. En esos 7 años la iglesia está en las bodas del Cordero, ya fue arrebatada por Cristo, y aquí en la tierra es una masacre total, gran tribulación. Y al cabo de 7 años la iglesia desciende con Cristo. Cristo pone su pie en el monte de los olivos, hay un gran terremoto, Cristo vence al anticristo y a todas las huestes del mal, rompe el pecado de la tierra y establece su reino, y empiezan 1000 años del reino de Cristo en la tierra. Esa posición es el milenio. Esa es la posición pretribulacionista. Bíblicamente esa postura tiene mucha base. Por ejemplo, vamos a 1 Tesalonicenses 5:9. Miremos qué dice. Primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo es que está escribiendo. Capítulo 5, versículo 9. Escuchen: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo: no nos ha puesto Dios para ira a nosotros como iglesia, sino para alcanzar salvación. Entonces Pablo, según los teólogos pretribulacionistas, dicen que la ira es esos 7 años de tribulación, y que Pablo está diciendo que Dios no nos puso para ese momento de tribulación, sino estaremos antes con el Señor. Cristo mismo le promete a la iglesia de Filadelfia algo. Vamos a Apocalipsis 3:10. Vean lo que el mismo Señor Jesucristo le escribe a la iglesia de Filadelfia. El Señor Jesucristo le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y en el 3:10 dice: por cuanto has guardado mi palabra y la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. ¿Se dan cuenta? El mismo Jesucristo le dice al apóstol Juan que escriba al ángel de la iglesia, y cuando el apóstol escribe en Apocalipsis 3:10, dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra, para probar a los que moran en la tierra. Así que estamos viendo que la posición pretribulacionista tiene mucho fundamento en las escrituras, mucho fundamento bíblico. Nos damos cuenta de esto. El pretribulacionismo también encuentra apoyo en algo que no aparece en las escrituras, y es que la iglesia no aparece en las escrituras en todo el libro de Apocalipsis. Solo aparece al inicio, en los primeros capítulos, luego no aparece la iglesia y vuelve a aparecer hasta el capítulo 22. Entonces los pretribulacionistas dicen: si la iglesia no aparece acá, mientras el Apocalipsis detalla la tribulación, si la iglesia no aparece es porque ya está con el Señor, es porque fue raptada antes de la tribulación. Muy bien. El pretribulacionismo es la única teoría, entonces, que mantiene una distinción. Por eso se llama dispensacionalista, porque distingue a Israel de la iglesia.
Esta posición teológica distingue a Israel como un pueblo y la iglesia como otro pueblo. Los 77 de Daniel 9:24 están decretados sobre el pueblo de Daniel, que es el pueblo de los judíos. Así que está claro que para los pretribulacionistas el rapto ocurrirá antes, vamos a las bodas del Cordero, y aquí en la tierra habrá gran tribulación, y al final de los 7 años desciende Cristo en su segunda venida. Los ejemplos que el pretribulacionismo da son muy contundentes también. Veamos esto. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9. Segunda Pedro 2, 6 al 9. Veamos lo que dice. Son ejemplos contundentes. Vean esto. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Se dan cuenta? La posición pretribulacional tiene mucho sustento bíblico. Además, el ejemplo de Noé. Noé fue sacado o guardado en el arca mientras el diluvio consumía el pecado de la gente. Noé y 7 personas más fueron libradas de la hora de la prueba. Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra y fue librado de la hora de la prueba. Sodoma y Gomorra se quemaron, pero Lot no. Muy bien. Una dificultad teológica que enfrenta el pretribulacionismo es el hecho de que Apocalipsis 13:7 y 29 menciona que habrá santos en la tribulación. Los tribulacionistas entonces, los pretribulacionistas entonces, dicen que esos santos que habrá son del pueblo de Israel y son los que cuando empezó la tribulación no eran creyentes, pero se convirtieron en creyentes y por eso serán los santos de la tribulación. Analicemos la posición meditribulacional a continuación. Ya vimos esta posición, pretribulación. Ahora vamos aquí al centro de la tribulación. Esta es otra posición teológica. El meditribulacionismo enseña que el arrebatamiento ocurrirá aquí, al tercer año y medio de haber empezado la tribulación. En ese tiempo se tocará la trompeta que menciona Apocalipsis 11:15. La iglesia se encontrará aquí a la mitad de la tribulación con Cristo en el aire. Y entonces las copas de la ira de Dios empezarán a derramarse en la tierra sobre los moradores de la tierra en este periodo de 3 años y medio que se denomina gran tribulación. Eso está en Apocalipsis 15, 16, capítulos completos. Esta posición meditribulacional indica que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo están diferenciadas por 3 años y medio para establecer el reino de Cristo al final de esos 3 años y medio. De acuerdo con esa creencia, la iglesia pasará por la primera parte de la tribulación y cuando el anticristo sea manifestado públicamente a la mitad de este periodo, Cristo lleva a su iglesia con él y aquí empieza la debacle mundial. El anticristo aquí hará cesar los sacrificios. El anticristo aquí profanará el templo de Dios. El falso profeta aquí
ordenará al mundo entero a marcarse con la marca de la bestia. El falso profeta aquí ordenará al mundo entero a adorar al anticristo, y el anticristo causará lo que dice San Mateo 24, la abominación desoladora, que también se habla en el libro de Daniel 9. La posición media y tribulacional dice: pasaremos los primeros 3 años y medio de tribulación, pero en la gran tribulación seremos librados de la ira de Dios. Esta creencia media y tribulacional nos enseña que el anticristo será revelado, y la iglesia todavía lo verá, pero cuando el anticristo sea revelado, Cristo lleva a la iglesia. Mateo 24:15, Daniel 9:27 se ampara. Voy a leer justamente Daniel 9:27. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Otra semana de 7 años, ¿no? Y a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, los meditribulacionistas creen e interpretan que el día de Cristo ocurrirá aquí. El día de Cristo será el día del arrebatamiento de la iglesia. Por tanto, la iglesia será llevada hasta después de que surja el anticristo en escena mundial. La iglesia es arrebatada, y aquí la debacle total. Seremos librados de que nos obliguen a marcarnos con el sello de la bestia. Seremos librados a que nos obliguen a adorar al anticristo, porque Cristo nos arrebata. Vamos a ver a continuación la posición post-tribulacionista. El post-tribulacionismo enseña que el arrebatamiento ocurrirá al final de la tribulación, o cerca del final de la tribulación. En ese momento la iglesia se encontrará con Cristo en el aire, e inmediatamente que se encuentre con Cristo en el aire, desciende con Cristo. La iglesia que se encontró en el aire desciende con Cristo, y Cristo asienta su pie en el monte de los olivos, y ocurre la segunda venida de Cristo. En otras palabras, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son simultáneos, en el mismo acto. Cristo arrebata a la iglesia y Cristo desciende con la iglesia para establecer su reino. De acuerdo con esta creencia, la iglesia pasará por todos los 7 años de la tribulación. De acuerdo con esta creencia, en estos 7 años muchos de la iglesia serán decapitados, serán obligados a marcarse. Cuando no quieran recibir la marca, la decapitación les espera. Por eso es que Juan pregunta en el Apocalipsis: ¿quiénes son todos estos y de dónde han venido? Y el ángel le responde: son los santos que salen de la tribulación. Y dice Juan: ahí vi las almas de los decapitados. Estaban adorando al Cordero inmolado. Y esas almas de los decapitados, el post-tribulacionismo considera que serán o seremos los creyentes de la tribulación. De acuerdo a esta creencia, la iglesia pasará por toda la tribulación. Y cabe destacar algo aquí: esta creencia, la post-tribulacionista, era la única que se manejaba durante los primeros 1900 años de la iglesia. Estas dos creencias son nuevas. Cabe destacar acá que la misma iglesia católica romana, la misma iglesia ortodoxa griega, la misma iglesia cristiana del primer siglo, los mismos reformadores de la reforma protestante, todos los grandes eruditos y teólogos desde 1900 hacia atrás consideraban aquí la venida de Cristo un solo evento: el arrebatamiento y la venida de Cristo. Estas dos posiciones son nuevas relativamente en cuanto al desarrollo del estudio teológico. Uno de los puntos fuertes que ampara que todos pasaremos la tribulación y el post-tribulacionismo es este: Mateo 24, 21, 29, 30 y 31. Se los leo. Porque habrá entonces, escuchen bien, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio, ni la habrá. Versículo 29, San Mateo 24.
Escuchen lo que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, aquí, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias serán conmovidas. Versículo 30. Entonces, hasta aquí, al final de la tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso está muy claro en una posición post-tribulacional. También el libro de Apocalipsis, con todas sus variadas profecías, solo menciona una venida del Señor, no dos. Una venida del Señor. Actualmente, los teólogos, los eruditos y los maestros bíblicos no coinciden en una posición. Los posttribulacionistas también señalan que históricamente el pueblo de Dios ha pasado épocas de intensa persecución. Los posttribulacionistas dicen que solo cuando hay persecución grande es cuando la iglesia es tamizada, es sacudida y filtrada. Solo cuando hay gran persecución la iglesia está de rodillas delante de Dios y es purificada. Una falla de la posición post-tribulacional, una falla teológica, es la que se encuentra en Romanos 8:1, que dice: ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Obviamente, Pablo está hablando de algo espiritual. Ninguna condenación hay significa no iremos al infierno, pero no significa que no podamos pasar por tribulación. Mientras que algunos juicios durante la tribulación son dirigidos específicamente a los que no son salvos, otros, como los terremotos, la caída de las estrellas, las hambrunas, las pestes, el COVID y todo esto, está dirigido a los que también somos salvos. Una debilidad más de la posición post-tribulacional es la enseñanza que ignora la singular naturaleza de que la tribulación durará 7 años, porque para muchos amilenialistas o post-tribulacionistas estamos ya viviendo en la tribulación y estamos ya en este periodo tribulacional. Desde que Jesucristo ascendió al cielo, empezó el pueblo a estar en tribulación. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Como pastor de la Iglesia Bíblica de Guatemala, ¿cuál es mi responsabilidad? Tú me conoces bien, y tú que has asistido a la iglesia fielmente, sabes que yo predico la verdad de las Escrituras. No diluimos la Biblia aquí. Entonces, ¿cuál es mi posición? ¿Su posición es pretribulacional, hermano Andri, o meditribulacional o posttribulacional? Díganos, por favor. Mi posición es una posición basada en las Escrituras. ¿Y cuál es la posición basada en las Escrituras, hermano Andri? San Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Justo ese mensaje, ¿cómo era el mundo en los días de Noé?, lo voy a predicar de hoy en 8. No te quedes en la casa, por favor. Sé que hay muchas cosas que hacer los domingos, pero no te quedes, aprendamos juntos. Veamos dentro de 8 días cómo era el mundo en los días de Noé y comparemos cómo está el mundo ahora. Dentro de 8 días te voy a hablar de estadísticas mundiales actuales. No te puedes perder ese mensaje. Entonces, repito, ¿cuál es mi posición? Vuelvo a leer la Biblia y ya no la interrumpo. San Mateo 24:36.
pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta que no entró en el arca, y no lo entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Velad pues. ¿Qué posición teológica tiene la Iglesia Bíblica de Guatemala? La verdad de las Escrituras. Reconozco a los grandes teólogos. He aprendido de ellos. Valoro el trabajo de ellos. Hombres de Dios maravillosos. Pero como pastor de esta congregación sana, te digo, la Biblia no aclara cuándo será el rapto en relación a la tribulación. Por lo tanto, si yo tomo una postura, estaría fracasando delante de ti y delante de Dios. Así que lo que tengo que hacer es ponerte sobre la mesa las posturas y decirte lo que la Biblia dice. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Lo que sí sabemos, queridos, es que vendrá. Lo que sí sabemos es que Él es fiel, y que estés tú muerto o estés vivo, serás transformado y serás llevado con el Señor Jesús. Eso sí lo sabemos. La fidelidad de Dios es grande. Él es fiel a su palabra. Él no puede mentir ni negarse a sí mismo. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Fielmente velar, velar, velar. ¿Qué quiere decir velar? No dormir. Eso quiere decir velar. No dormir. En otras palabras, tienes que estar despierto en tu vida espiritual. Despierto. Porque no sabes, Cristo puede venir hoy. Hoy. Si yo tomara la posición post-tribulacionista, tú dirías, bueno, entonces Cristo no viene todavía, porque falta toda la tribulación, y entonces te relajas y te vas al mundo. Pero Cristo puede venir hoy. Si yo tomara la posición medi-tribulacional, tú dirías, bueno, esperemos que el anticristo surja, y cuando ya empecemos a ver las campanas que surge en la marca de la bestia, ya está pronto el Señor a venir, ahí nos santificamos y nos vamos. Lo que es cierto es que desde la iglesia del primer siglo hasta hoy, la gente creía que Cristo podría venir con inminencia. Así que, si tú me preguntas como individuo, ¿cuál es la posición que yo considero que es la más apta para velar en oración y esperar a Cristo? Es esta. ¿Por qué? Porque esta posición pretribulacional nos ayuda a mantenernos velando y orando. Pero mi deber como pastor es decirte la claridad de las Escrituras y decirte que Dios es fiel. Aunque todo falle, Dios es fiel.